Bienvenido a la primera semana de Leyendo la Biblia en un año. Es para mí un placer tenerles aquí y me alegra de que usted está tomando este reto, a tomar esto en serio, y yo sé que Dios lo va a bendecir grandemente, derramando sobre usted una bendición espiritual en el cual el amor de Dios se va a desbordar de su corazón, de su vida y para incluir a otros, pero necesita conocer al Señor más íntimamente. Y este es el objetivo de hacer estas grabaciones y para animarle a usted a meterse a leer la Escritura, porque entre más usted conoce al Señor, más se va a enamorar de Él y más le va a poder obedecer y seguirle, porque se va a dar cuenta lo bueno que Él es. Así que bienvenido a esto y estoy aquí para ayudarle a leer la Biblia en 52 semanas. 52. Y si alguna vez ha empezado y se ha quedado como a medio camino por ahí y lo ha dejado estas lecturas de una manera sistemática, yo pienso ayudarle a que usted termine hasta el final, hasta la semana 52, en el cual usted va a estar leyendo, va a estar terminando la última parte del libro de Apocalipsis. Y sé que va a ser de mucha bendición para usted. Así que todo esto lo hemos diseñado para que esto sea asimilado de una manera sistemática, ¿verdad? Y que en diciembre vamos a estar celebrando cómo hemos terminado esto, porque el plan es sencillo, el plan es comprensible y también gratificante. Yo sé que usted lo va a poder hacer. Así que nuestra esperanza y nuestro objetivo para usted es que usted termine. Eso es bien importante. No solamente comience, pero que también termine. Pero primero tenemos que empezar. Y fíjese que como yo me había atrasado tanto, no había comenzado. Y me doy cuenta que si yo espero hasta que todo esté bien perfecto, nunca comienzo. Así es que únase conmigo, yo le entiendo porque yo también tengo luchas de que a veces me cuesta comenzar, pero vamos a hacer esto juntos. Así que cada semana vamos a darnos una tarea de leer una porción y la tarea para esta semana. Yo le voy a estar dando tareas de la semana. No es tarea diaria, sino a la semana. Y usted va a estar leyendo desde Génesis 1 hasta el capítulo 14, hasta el capítulo 14 y de Génesis. Entonces vamos a cubrir lo que es la creación, Adán y Eva, la caída del pecado, el pecado de Caín y Abel, cuando lo que ocurrió entre ellos dos. También vamos a aprender un poquito más sobre Noé, la torre de Babel y el llamado de Abraham y su separación de Lot cuando lleguemos al capítulo 14. Sí, hay mucho que recorrer en esta primera semana, pero también esta semana, como está empezando, necesitamos darles una explicación un poquito más amplia del Antiguo Testamento para que podamos entender el contexto de todo esto. Así que vamos a darle el trasfondo de toda la Biblia, el trasfondo del Antiguo Testamento y el trasfondo de Génesis. Así que en este episodio será un poquito más largo que la mayoría, así que téngame paciencia, solamente este episodio va a ser más largo, los otros van a ser mucho más reducidos, van a ser quizás unos 15 minutos o menos. Primero, vamos a darle el contexto de la Biblia, toda la Biblia. Uno de los principios más importantes que hay que entender sobre la Biblia es algo que lo vamos a volver a ver de una manera regular en esta serie, y que la Biblia es una biblioteca, no es un libro. Tenemos que tratarlo como una biblioteca, es decir, que está organizado en secciones. En términos generales, cronológico. Está escrito cronológicamente. El Génesis es el comienzo de todo.
y Apocalipsis será el final de todo. Pero hay secciones importantes en medio de estos dos libros que tenemos que poner atención y yo solo voy a ir explicando para que puedas saber dónde es que se encuentra en toda esta cronología, porque hay ciertas porciones de la escritura que no están en ese formato cronológico. De hecho, solamente Génesis hasta Nehemías está en forma cronológica. De Job en adelante, la Biblia ya no está compuesta cronológicamente, sino en secciones de libros poéticos, libros proféticos y así por el estilo. Tenemos los evangelios y eso es el Nuevo Testamento. Pero todos los profetas están juntos, todas las poesías están juntas, o los libros poéticos están juntos, todos los libros proféticos están juntos, y por eso que lo ve de esa manera. Entonces, pero no están necesariamente escritos cronológicamente, sino que están escritos con un propósito. Y yo le voy a ir explicando eso más adelante, cuando lleguemos allí. Así que, por ejemplo, el Génesis es el primer libro de la Biblia y es el primer libro de la sección de las narrativas en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar ya en esto. Y cuando lleguemos entonces a las otras secciones, yo la voy a ir explicando. Hey, ahora estamos en otra sección y yo le voy a ir dándole unas pistas y tips para que le ayude a entender cómo interpretar la escritura. Okay. Así que ahora vamos a ver el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento nuestros amigos judíos le llaman las Escrituras. Okay. El Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad por judíos, por judíos. La única excepción podría ser Job, que no exactamente no sabemos quién la escribió, pero lo más seguro que no fue un judío quien la escribió. De lo que hablaremos cuando lleguemos allí, vamos a hablar un poquito más de eso. Y consiste en varios tipos de libros de historia, también llamados principalmente los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman la ley. Hay veces le llaman la ley. Tenemos la Biblia en totalidad. Quiero decirles que también se le llama la ley. Los libros poéticos y los libros de la profecía también están. Y tenemos que recordar algo muy importante aquí, que la Biblia no fue escrita ni en inglés ni en español. Originalmente fue escrito en hebreo, en arameo y en griego, de manera que todas las Biblias que nosotros tenemos acceso, tanto en español como en inglés, todas son traducciones. Y no vaya a pensar de que cierta versión o cierta traducción es la mejor, uh, es la única, una versión o una traducción es la única. No, tenemos que recordar que todas estas versiones y traducciones son simplemente vienen del griego y del arameo y del hebreo. Así que eso es bien importante de mantenerlo en mente, porque hay cristianos que piensan de que cierta versión es la única inspirada por Dios. Eso no es cierto. Cuando los traductores traducieron las diferentes versiones, fueron muy minuciosos, fueron muy cuidadosos, porque querían llevar el mensaje original que fue escrito, porque la Biblia en hebreo y arameo y en griego, la original, la primera Biblia, la primera escritura, esas son las que fueron inspiradas divinamente. Todas las otras copias, en cuanto es igual en el grado de que es bien cercano a esas originales, también son inspiradas divinamente por el Señor. Así que eh, lo que yo quiero decir es que todas estas versiones son bastante fieles y usted puede confiar en ellos. Los traductores son muy exigentes para asegurarse
que sean precisos, bien importante. Para los cristianos generalmente entienden que solamente los escritos originales son los que fueron inspirados divinamente. Así que, pero tenemos las copias y las copias que tenemos son muy buenas, son muy buenas. Y es algo que nuestros amigos los judíos nos la regalaron. Por medio de ellos es que Dios habló y vino esa palabra de Dios a nosotros. Gracias a Dios por nuestros amigos judíos, ¿verdad? Que fueron fieles en ser muy cuidadosos de cómo iban a preservar la palabra de Dios que ellos, que fue escrito hace muchos años y que ahora los tenemos como 39 libros en la Biblia. Así que eso es lo que empezamos hoy día. Además de eso, el Antiguo Testamento, de lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento hasta este momento, el primer libro de la Biblia es el Génesis. En realidad es el primero de 5 libros. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En estos primeros 5 libros de la Biblia tienen varios nombres y yo quiero que lo tenga esto en mente. A veces se le llama la ley. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Se le llama la ley. Hay veces se le llama el Pentateuco. En realidad los cristianos le llaman Pentateuco. Penta significa 5, teuco son libros, 5 libros, que proviene de la palabra 5. También los judíos le llaman la Torá o los libros de Moisés. Estos eran, estos eran y yo quiero que usted se imagine lo que esto significaba en aquel entonces. Al principio, la Biblia solamente consistía de 5 libros. Por mucho tiempo, estoy hablando de mucho tiempo, solamente eran 5 libros de la Biblia. Todos los demás fueron añadidos posteriormente. Y así que tenga eso en mente. Y yo se lo voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Ahora que así que ahora pasamos al pasaje que veremos hoy. Vamos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 14. Acuérdese que usted puede escucharlo en en esa aplicación favorita suya. Usted lo puede escuchar y aprovechar ese tiempo cuando usted sale de su casa hasta el trabajo. Usted puede ir escuchando la palabra de Dios y cuando sale de trabajo y va para su casa, también puede ir escuchando palabra de Dios. O cuando está haciendo sus quehaceres o que está haciendo cualquier otras tareas le toca hacer, usted puede aprovechar todo este tiempo de manera que usted llegue a conocer la historia de Dios. Pero en esta primer capítulo que vamos a estar leyendo de Génesis, vamos a encontrar 4 palabras muy importantes. Estas son las 4 palabras, que es el fundamento del resto de la creación. Es esto. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Eso introduce algunas verdades muy fundamentales que debemos de comprender. La verdad fundamental número 1 es esta. Dios existe. Dios no nos explicó nada de él. Solamente dice, él existe. ¿Por qué? Porque él existe en sí mismo. A él nadie lo tuvo que crear. Él existe en sí mismo. Él no viene de algún lugar. Nunca fue iniciado. Siempre ha sido. Y esa es una de las cosas maravillosas de quién es nuestro Dios. Así que el hecho de que Dios existe es muy fundamental y lo declara. Génesis desde el principio lo declara que Dios es. El segundo punto fundamental al leer Génesis, cuando dice en el principio, Dios, esa frase, yo quiero que mantenga en mente. Segundo punto fundamental es que la Biblia es la historia de Dios. Él es el héroe de la historia.
no nosotros, no nosotros. No vaya a pensar que usted es el héroe de la historia. Así que siempre que estemos leyendo las escrituras y tal vez llegue a una sección donde no está seguro qué significa algo, no se pregunte, ¿y qué significa esto para mí? No, por lo menos no al principio. Tenemos que siempre hacer otras preguntas, como cuáles. ¿Qué hace? Preguntas como, ¿qué hace Dios en la historia? Esta historia que está leyendo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Porque Él es héroe. Así que el resto de de los capítulos 1 y 2 nos dan la historia de la creación desde dos puntos de vista. Y quiero hacer una pausa en este momento porque vamos a hacer varias pausas en diferentes secciones ah, para explicar algunas verdades fundamentales en estos primeros capítulos. Génesis 1 y Génesis 2 nos dan dos explicaciones de la creación desde dos puntos de vista, pero no son dos versiones diferentes de la creación y no hay contradicción entre ellas. Muchas veces algunos cínicos por ahí y escépticos de la Biblia dicen que la Biblia empieza con dos relatos diferentes de la creación y que todo está en orden distinto como está escrito. Capítulo 1 dice un relato de la creación, capítulo 2 como que dice otro relato, pero no es así. Eso simplemente no es cierto. El capítulo 1 y el capítulo 2 de la Biblia no se sitúan paralelos uno del otro, sino más bien está dando el capítulo 1 nos habla de cómo comenzó todo, que comenzó de la nada, de la nada. Ahora, el capítulo 2 es como una continuación del día sexto, del día sexto después de que Dios creó todo y habla más en particular de cómo es que Dios hizo al hombre. Eso es lo que nos da aquí y y en la creación de los seres y cómo surgió el ser humano. Así que es una ventana más cerca a un segmento del capítulo 1. ¿Okay? Es como que Dios enfoca ese día sexto y lo amplifica en el capítulo 2, pero no es un paralelo del capítulo 1, así que no voy a cometer ese error, ni es una continuación del capítulo 1, sino que es una ventana que se abre y Dios le permite ver cómo es que ocurrió, cómo surgió el ser humano. Es una visión de primer plano de parte del primer capítulo. Así que cuando lo entienda así y lee los dos primeros capítulos, usted va a ver que sí encajan, no se están contradiciendo. Y es bastante fascinante ver eso. Luego, al pasar el resto de los capítulos, vamos al capítulo 3, vamos a ver que del capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis pasa mucho tiempo. Luego, bien importante poder entender eso porque muchas veces pensamos que la narrativa de Génesis es muy corta y lo lleva rápido, pero en ese proceso hay bastante tiempo que está ocurriendo. Así que vamos a detenernos en ciertos capítulos como para enfatizar y que usted no se vaya a perder en su lectura. Así que mientras usted lee, este, usted lee, por ejemplo, ciertos capítulos, déjeme ver aquí. Lo que sabemos es que hay uno o dos genealogías, capítulos de genealogías. Y cuando usted lea
esas genealogías, a veces hay personas como que se aburren, como que no le ponen mucha importancia, pero es muy importante eso porque nos indica que está pasando mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando usted lee que dice, este fulano engendró este otro fulano, y este fulano engendró este otro fulano, y este fulano engendró el otro, y el otro, y el otro, y así va pasando en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo que está pasando y que esta gente ha vivido por mucho tiempo y usted va a comenzar a darse cuenta que hay ciertos tesoros escondidos allí y yo le voy a estar dando ciertas pistas que quiero que vaya a buscar y que las pueda encontrar y extraer y ver que todo eso fue a propósito que lo escribieron de esa manera. Ah, quiero hacerle un reto. Quiero que descubra cuánto tiempo vivió Matusalén. De acuerdo a la escritura, fue el hombre que más ha vivido en la tierra, más tiempo ha vivido en la tierra. Ahí me lo ponen en los comentarios. ¿Cuánto tiempo duró Matusalén? Y me lo hace saber. Me gustaría ah, que usted me lo diga cuando lo haya descubierto. Es algo increíble de leer. Así que echaremos un vistazo ahora a los capítulos 1 y 2. Ahora vemos un vistazo de una visión en general en el capítulo 3. En el capítulo 3, entonces llegaremos a unos de los puntos más esenciales e importantes para entender la Biblia. El capítulo 3 se le llama la caída o el lugar donde el pecado entra en el mundo. Quiero que note un par de cosas sobre el jardín del Edén, lo que ocurre y lo que no ocurre allí. Primero, no era una manzana, la fruta no era una manzana. La Biblia no dice cuál fruta era. Pudo haber sido cualquier fruta, ¿ok? Pudo haber sido una anona. Para ustedes que son del Salvador van a entender qué es eso. Pudo haber sido cualquier otra fruta, pero no dice. No sabemos qué fruta era, pero no dice, una cosa sí sabemos, que no dice que era manzana. Ahora, yo sé que algunos de ustedes son muy leales a esa marca de dispositivos que a usted le gusta, de esa manzana mordida, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo, quiero que aprenda de dónde vienen todas esas ideas. ¿Ok? Segundo aspecto es que cuentan esta historia del capítulo 3 es que cuando la serpiente habla a Eva, quiero que note algo, que la serpiente cita mal el mandato de Dios a Eva. Y por eso Eva cita mal el mandato de Dios. Pero de una manera diferente respecto a la serpiente. O sea que la serpiente dice una cosa y Eva dice otra. Y los dos están mal citando lo que Dios le había dicho a Adán. En esta es una de las razones por las que leer la Biblia con precisión es muy importante, porque no queremos citar mal o malinterpretar a Dios, porque eso conlleva a consecuencias devastadoras, lo que ocurrió con Eva, con Adán y Eva. Otra cosa a tener en cuenta en el capítulo 3 es que no hay un solo árbol, habían dos árboles. Este árbol del que comen, del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Y veremos el árbol de la vida más adelante, mucho, mucho, mucho más adelante. De hecho, en la semana número 52. Ahí lo vamos a ver y donde usted va a quedar, espero, bien inspirado de ver, y usted puede decir, Señor, ven pronto, y que poder entrar
en esa recreación que Dios va a hacer de este mundo que está muy quebrado, muy torcido. Y por eso es que nada al este lado de la eternidad es perfecto. Todo está arruinado. Y tenga mucho cuidado cuando usted se decepciona, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos lidiando con situaciones y personas que no son perfectas y van a cometer errores, van a haber situaciones que no va a ser fácil. Así que, pero va a llegar ese día donde toda esa maldición Dios la va a remover y va a ser nuevamente los cielos y la tierra donde vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad, donde ya no más vamos a tener todos estos problemas que ahora tenemos. Así que cuando pasemos al capítulo 4 tenemos la historia de Caín y Abel, donde un hermano mata al otro. Lamentablemente ya le dije qué pasó. Pero bien, Caín mata a Abel. La mayor pregunta escéptica que surge de esta historia es que después de que Caín mata a Abel y lo detienen, lo detienen, entra y el Señor lo echa de esa área donde está, se vuelve errante, pero dice la Biblia que él encuentra una mujer y se casa con esa mujer. Entonces la pregunta que muchos hacen es, ¿y de dónde sacó Caín su esposa para casarse con ella? Porque las únicas cuatro personas que mencionan la Biblia solamente son Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, ¿qué pasó acá? Esta historia es un poquito rara, ¿verdad? Y los escépticos usan eso. ¿De dónde sacó Caín su esposa? Y algunos piensan que hasta ese momento solo habían esas cuatro personas, pero no es así. Bueno, no eran las únicas cuatro personas en esa época. Son las únicas cuatro personas que la historia menciona. Y esto es típico cuando uno cuenta una historia. Obviamente uno no cuenta todo mundo que está relacionado con una historia porque no viene a cabo. Solamente hablamos de las personas que en una historia que es importante a la historia. Todo lo demás usted no lo va a mencionar, ¿verdad? Porque no es importante para la historia. Entonces, de dónde salió la esposa de Caín? Bueno, para cuando lleguemos al capítulo 5, versículo 3, yo quiero que se fijen en eso. Mira lo que dice ahí y usted lo busca. Cuando llegan a Seth, que nace para reemplazar a Abel, que ya había sido asesinado, Adán tenía o tiene 130 años. Adivine qué es lo que Adán y Eva estuvieron haciendo por un periodo bastante largo, un periodo de 130 años. Acuérdense que Adán y Eva nunca fueron niños. Mm. O sea que 130 años de adulto. Y adivine qué hicieron, qué estaban haciendo, qué hicieron por 130 años. Estaban muy ocupados haciendo bebés. Y por 180 años, pues ellos llegaron a tener muchos hijos, muchos hijos. Además de eso, Seth también llegó a tener hijos e hijas y así se fue multiplicando la población. Así que sus hijos daban luz y ellos daban más luz y daban luz a otros hijos y a otros hijos y a otros hijos y se fue multiplicando. Para entonces fácilmente habían decenas de miles de personas sobre la faz de la tierra. Así que, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Fue uno de ellos, fue uno de ellos. Así que luego llegamos al capítulo 6. El capítulo 6 habla de la historia de Noé y el arca. Es la primera narrativa larga de las escrituras. La primera nota que tiene que tomar es esto. Tenga en cuenta que la historia
de Noé es esta. La historia del arca de Noé no es la historia más, vamos a decir, sana o inocente. No, es una historia bastante dura de leer, bastante fuerte aún hasta para los niños, porque en casi todos los lugares de guardería para los niños siempre les ponen ahí unas figuras en la pared, ¿verdad? De que Noé trajo los animales y qué bonito es, ¿verdad? Como no abrió la ventana después de que llegó el diluvio y el arca y lanzó esas aves para ver si había una tierra seca. Y se ve bien bonito esa historia. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a ver es la realidad de las cosas de aquel entonces, que esa historia no es muy agradable. Primero, ocurrió por un mal desenfreno y profundo, por un mal que estaba desenfrenado y era profundo. La maldad era grande. Y yo quiero que usted vea en el capítulo 6, versículo 5, dice que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la tierra y que toda la inclinación de los pensamientos del corazón humano era siempre malvado. Y todo eso está ahí en la Biblia. ¿Por qué Dios destruyó la tierra? Era muy malo, ah, la población era increíblemente ah, una maldad. Y usted puede imaginarse qué es lo que era esa maldad. Piense en cualquier cosa malo, eso estaba ocurriendo en aquel entonces. Era horror. No solamente la maldad, era horror. Ahora, yo quiero que usted piense qué es lo que estaba pasando cuando Dios cerró la puerta del arca, perdón, y la gente comenzaba hasta quizás tocar la puerta, querían salvarse y se oía el horror de los gritos de la gente que se quería salvar. Es algo fuerte eso, fuerte. Y ver cómo Dios acabó con todos los animales y acabó con toda esa raza humana, menos Noé y su familia. Entonces, es una parte bastante alto de horror de esa lectura. Luego, en tercer lugar, el arca aterriza y todos la abandonan. Y este hombre justo, o sea, Noé, la única persona y lo suficientemente justa para que él y su familia fueran salvos. Adivine cómo se comporta después de salir del arca. Pasa un buen tiempo. Su comportamiento es fatal. No le voy a decir cómo se comportó. Yo quiero que usted, al leer en esa sección entre capítulo 6 al 9, usted va a encontrar ese comportamiento después de que salió del arca, cómo se comportó Noé. Iba a haber unas consecuencias horribles. De manera que Noé no es heroico. ¿Sabe quién era el héroe de esta historia? Dios. Tuvo misericordia de Noé. Tuvo misericordia de su familia. Dios siempre es el héroe. No voy a pensar que son los diferentes individuos. Dios simplemente los llama para que sean parte de la historia de Dios. La vida y propósito aquí en la tierra no se trata de usted, se trata de Dios. De hecho, quiero agarrar un paréntesis, que la palabra que vamos a estar utilizando, que nos va a ayudar a orientar nuestras vidas este año, va a ser la palabra propósito. Propósito. Tenemos que buscar cuál es el diseño y tenemos que buscar cuáles nuestras intenciones, nuestros valores, nuestras metas y cómo podemos estar evaluando si de verdad estamos cumpliendo los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a estar haciendo eso a través de este año. Continuemos con la lectura acá. Luego llegamos a la Torre de Babel en el capítulo 11. Y esto es otro que
tengo que hacer una pausa para explicar unas cosas aquí que algunos cínicos y escépticos levantan en contra de las escrituras. En la historia de la Torre de Babel, en el capítulo 11, parece que todo el mundo hablaba el mismo idioma en toda la tierra y que de repente Dios simplemente dividió sus idiomas. Ah, sin embargo, vemos que cualquier persona que sabe de lingüística, que sabe de antropología, de historia o arqueología, sabe que esto ocurrió de una manera paulatinamente y la división de las lenguas ya estaba hecho antes de llegar al capítulo 11 del capítulo 11 y esto lo vamos a ver en el capítulo 10. Yo me salté, no lo dije, pero yo quiero que se fije bien, cuando usted lea capítulo 10, usted se va a dar cuenta que ciertas cosas ocurrieron ahí antes de llegar al 11. Lo que pasa es que en el 11 es simplemente una continuación de cuando Noé y sus parentelas ya se habían multiplicado, se habían mudado hacia, hacia el Shinar, que ahora ese lugar se llama Irak. Se llama Irak. Y ahí comenzó una cosa que Dios hizo para confundir las lenguas y que no se pudieran entender. Pero el capítulo 10 nos habla un poquito más, nos amplifica más antes de llegar al capítulo 11. Así que uno de los principios que vamos a ver a seguir en esta serie es que la buena ciencia y buena teología son amigos. Porque a veces que usted va a encontrar ciertas cosas allí que algunos dicen, oh, esto no está correcto, la Biblia tiene errores. No es que tiene error, y tenemos que entender que hay una explicación cuando aparentemente hay ciertos errores. Y no es así. Si su ciencia es buena y su teología es buena, se van a complementar. Pero si su entendimiento de ciencia y su entendimiento de teología no es tan buena, se van a contradecir. De todas maneras, no es bueno. Así que las lenguas en realidad se desarrollaron a medida que las tribus se extendieron por el mundo. Eso es lo que el capítulo 10 nos dice, y que se separaron y se desarrollaron de diferente manera. Así que vamos a aprender todas estas cosas cuando vayamos pasando por ahí. Bueno. Vamos entonces a pasar ya pasamos del capítulo 10, el capítulo 11 y vamos ahora a entrar al capítulo 12. Así que desde el capítulo 12 del Génesis, básicamente tenemos la historia de un solo hombre. Del capítulo 1 hasta el capítulo, mejor dicho, del capítulo 3 hasta el capítulo 11 de Génesis nos habla de qué pasa cuando la gente vive no bajo el dominio y el reinado de Dios. Cada uno hace según le parece, siempre ocurre el caos, siempre va a traer problemas y problemas graves. Pero en el capítulo 12 entra ahora un personaje, el cual la Biblia dice que se llama Abraham. Abraham. Y en esa semana vamos a aprender un poquito más de él. Vamos a aprender un poquito más de la descendencia de Abraham. Y y Dios lo llama. Y cuando Dios lo llame, yo quiero que usted se fije cómo este hombre comienza a obedecer a Dios y comienza a seguirlo, a pesar que Dios le pide a hacer ciertas cosas que vale la pena que usted se fije, especialmente cuando lea al final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12. Ahí está ese primeros comienzo de la vida de Abraham. Así que a medida que vaya avanzando la historia de Abraham, usted va a encontrar cierto personaje
que se va a mencionar, como por ejemplo Melquisedec. Y en la semana número 50 vamos a leer un poquito más de Melquisedec en Hebreos. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso, que está en el Nuevo Testamento, y se va a dar cuenta cuál ese gran acontecimiento que ocurrió en aquel entonces, las consecuencias o el resultado, mejor dicho, y cuál fue el resultado. Así que espérese un momentito, ya vamos a llegar a la semana 50. Ahí vamos a hablar un poquito más de Melquisedec. Así que mientras usted lee en esta semana, ¿qué debería de hacer? Yo quiero que haga unas cuantas preguntas. Primero, la primera pregunta, en lo que usted está leyendo cada una de estas historias, pregúntese, ¿qué me dice este pasaje sobre Dios? Vamos leyendo para conocer a Dios. Luego pregunte, ¿qué me dice sobre su creación? Luego, ¿qué me dice sobre el lugar de la humanidad en la creación? Luego pregunte, ¿qué dice sobre los planes de Dios para la humanidad? La única parte de la creación que fue creada a imagen de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de estos pasajes? Me hablan del pecado y sus efectos, uh, de ese plan. ¿Qué me dice estos pasajes sobre nuestra necesidad de la ayuda de Dios? Usted lo comienza a notar ahí. Así que no entre en estas primeras lecturas que usted va a estar haciendo. No entre preguntando, ¿y qué me dice esto a mí? No, comience a captar la historia de Dios. Yo quiero que usted llegue a conocer a Dios de una manera muy íntima y que se dé cuenta que Dios es bueno y que lo ha incluido a usted, que sea parte de la historia de Dios. Eh, y usted va a ver que va a comenzar a disfrutar y a ver cómo es que esto se está desarrollando, cómo usted encaja en la historia de Dios. Ahora, la próxima semana volveremos a este hombre Abraham y veremos la historia, cómo va a seguir la historia, ¿verdad? Y vamos a cubrir del capítulo 15 al 35. Y en esto vamos a encontrar la historia de tres personajes. El resto de la vida de Abraham, en este entonces ya se va a llamar Abraham. Vamos a ver la historia de Isaac y luego la historia de Jacob, incluyendo a José. Así que en esta semana solamente vamos a leer capítulos 1 al 14. Y acuérdense que usted puede escucharlo. Usted lo puede hacer. Yo sé que lo puede hacer. Y yo sé que usted se va a enamorar más y más de Dios. Veamos las cosas increíbles que Dios ha puesto en su palabra mientras nosotros hacemos todo esto juntos. Yo oro que Dios enriquezca su vida conociéndole cada vez más, porque su amor por Dios va a crecer en cuanto más usted le conozca. Así que bienvenidos a Leamos la Biblia en un año.